hicieron daño, pero como Leroy Sané. Pasaron los años, con casi todos me piqué. No pude encontrar un real y mira que busqué. Encontré falsos cabrones, sus siglas son FC. Me siento en el Casemiro, no pasa nada. A veces siento que mi vida vino sola, pero sigo firme y no voy a parar. No es lo que canté, es lo que falta por cantar. En la mano casi siempre un vaso de Ronaldo, pero mis principios son inmóviles. Cosas malas me jalan, pero no me caigo. Tratando que mi pan no me la roben. El mundo es redondo, pero lo tengo todo cuadrado. No se imaginan lo que tengo guardado. Soy un guerrero, soy un soldado. Por gusto no llevo el apellido Bravo. Siempre hay un bufón para sacarte tu casilla. Siempre hay un can que ladra, pero no muerde. Si falta es roja directa, no hay amarilla. Los juegos Buenas noches, según en el lugar en el que se encuentre. Somos el proyecto Espacio Reducido y hoy tendremos el inmenso placer de comentar acerca de varios temas vinculados con lo que es este hermoso deporte que todos seguimos. Hablaremos, entre tantas cosas, sobre todo de la funcionalidad de los laterales en el fútbol actual, su rol dentro de cada modelo de juego, también el propio desarrollo que ha venido vinculado estrechamente al desarrollo del fútbol actual y, por qué no, valorar algunos de los principales referentes de dicha posición. Para comentar sobre dicho tema, tengo el inmenso placer de compartir con un invitado especial, quien es Ruchi, quien se desempeña también en dicha posición como jugador y sin duda nos podrá dar dicha perspectiva, dicha mística también directamente relacionada con lo que sucede sobre el campo de juego y su perspectiva sobre el mismo. Bienvenido, Ruchi. Bienvenido también, estamos estrenando en el día de hoy nuestro canal de YouTube, así que bueno, esperemos que sea igual de satisfactorio para nosotros como lo será seguro para los aficionados o los suscriptores que estarán viéndonos desde la otra parte de la pantalla. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Es un placer para mí estar aquí y charlar un rato de fútbol y bueno, si puedo aportar mi granito de arena y ayudar en ese sentido también como futbolista y como amante del juego, pues encantado. Bueno, también tengo el inmenso placer de compartir con Norien Miguel Pompa. Hermano, bienvenido a tu proyecto, bienvenido a tu espacio reducido. Así que muchísimas ganas de charlar sobre fútbol, un tema que nos toca muy de cerca y un tema al que siempre estamos dispuestos sin duda a dedicarle tiempo. Hola Monchi, hola Ruchi, nada, un placer estar aquí con ustedes debatiendo de fútbol, debatiendo de juegos, es lo que nos gusta, ¿no? Ya le comentaba a Ruchi anteriormente, ¿no? Que al final esto también va a ser un espacio muy de nosotros donde vamos a debatir, a ver qué temas surgen y sobre todo a tratar de aprender, ¿no? Yo creo que esta suma de nuestras inquietudes puede resultar algo interesante. Vamos a ver qué termina pasando. A los suscriptores recordarles que no tenemos una guía, un guión preestablecido, más bien traemos temas sobre los cuales comentar, pero el fútbol es un deporte extremadamente sensacional que un hilo nos va a conducir hacia otro. Así que si tocaremos muchísimos temas poco relacionados con los que le dije en la introducción, no se asusten para nada, más bien disfrútenlo porque sin dudas va a ser lo que va a estar sucediendo. Y Ruchi, discúlpame, Nori, que te tome tomarme el atrevimiento de comenzar con una pregunta, pero quisiera que hasta cierto punto me des tu propio juicio sobre el desarrollo que ha tenido la posición o las funcionalidades, digamos que la mutación que se ha dado propia dentro de la figura del lateral. Tú como jugador has sentido también, digamos que esta nueva plurifuncionalidad, ya que hablamos de laterales que pueden llegar a ocupar en zonas de finalización, por ejemplo, marcando la amplitud del equipo, siendo profundo, laterales que pueden llegar a convertirse como se suelen llamar laterales invertidos, jugando por dentro, laterales bajos que pueden llegar a ser una línea de tres. O sea, la propia función del lateral se ha ido modificando, creo, con el propio desarrollo del juego y ha derivado en que los laterales tengan que hacer muchísimas más cosas de las que se debían hacer antes. No sé si estás totalmente de acuerdo con esto, pero quisiera que me des tu visión como jugador, que al final te imagino también que te hayas tenido que desarrollar con la propia evolución del juego.
Sí, sí, mira, yo creo que empezó, bueno, hace muchos años yo creo que el lateral se veía como un jugador simplemente a nivel defensivo, ¿no? Que lo tenías allí preparado para la transición defensiva, pero que apenas te aportaba, ¿no? En lo que es con balón. Luego yo creo que pasamos un poco ya donde veías a los laterales que empezaban a subir, que empezaban a desdoblar, a pegar centros y tal, y ya fue una primera evolución. Yo creo que de ahí igual pasamos, ¿no? A la época de extremos que se meten por dentro y laterales que dan la amplitud, que se meten altos. También es verdad que ahí, claro, te das cuenta que cuando pones los dos laterales arriba, claro, el equipo se expone muchísimo, ¿no? Y yo creo que los equipos fueron descubriendo maneras con Guardiola, con Pep, como uno de los que empezó, ¿no? A promocionar eso de los laterales que se meten por dentro. Y ahora estamos en esa época de los laterales mediocentros, ¿no? Que ya los mejores equipos prácticamente pues juegan con, ya es más difícil ver laterales que dan la amplitud ya en última línea, sino que es más esa función de laterales que igual te hacen incluso de tercer central o que se meten por dentro incluso, ¿no? Y a mí me ha pasado igual. Yo realmente soy un central he jugado mucho más de central que de lateral y bueno, y de lateral era un jugador más defensivo, que sí, podía subir alguna vez, pero bueno, mis características, al final soy un central, no son para llegar a línea de fondo, para centrar, lo puedo hacer alguna vez, pero no es mi función. Y un poco aprovechando el momento de la situación del fútbol, ¿no? De estos laterales mediocentros, pues mi evolución ha ido un poco por ahí, ¿no? Esta temporada los partidos que he jugado un poco de lateral, he podido en algunos, no siempre, meterme por dentro y hacer un poco de medio centro, que es algo que a mí me da para mejorar, para poder ser mejor jugador en el sentido de que puedo ocupar distintas posiciones. Y aparte a mí me gusta ver el fútbol, a mí no soy un jugador, como soy central, a mí estar tan pegado a la línea, se me abren pocas líneas de pase, yo soy un jugador que vivo del pase, entonces el meterme por dentro me facilita eso, que pueda ver el fútbol un poco más de cara. Me sigue costando recibir balones de espaldas, que lo he hablado con Nori alguna vez, que claro, al no ser yo no estar acostumbrado a estas situaciones, pues me cuesta, pero sí que esa función de tercer central o de lateral que se mete por dentro, pues estoy empezando a aprender. Ahora tengo 28 años, igual es un poco tarde, pero bueno, un poco lo que te digo, ¿no? Adaptándome un poco al fútbol moderno y aparte que creo que es una posición que me puede adaptar mucho mejor que una posición de lateral que le piden profundidad, que le piden que suba y baja todo el partido, porque ahí me cuesta más. Nori, disculpa nuevamente que te vuelva a robar tu espacio, pero es que Ruchi dijo algo que me parece vital. Hablaba de la situación del pase y cómo un lateral tiene hasta cierto punto contextos hasta bastante diferentes a los que puede llegar a tener un central por el propio eje en el que se posiciona dentro del campo. Los tipos de perfiles, o sea, tiene su variedad, tanto los jugadores que juegan, digamos, que en estos carriles centrales como los que lo hacen más pegado a la raya. Sé que amas muchísimo y estudias muchísimo lo que significa el pase como vehículo dinámico, potenciador, unificador, enlazador, enlazante, no sé, dile tú el sobrenombre que quieras, pero lo vital que es dentro del fútbol, sobre todo también para organizar a los equipos. Se ha visto, sobre todo a la hora de batir presiones, a la hora, digamos, de encontrar ese pase que termina siendo el que desestructura a los rivales, cómo se apuesta cada vez más porque que estos pases vengan desde estas primeras líneas, sobre todo por el fútbol, digamos, moderno, basado en lo que vienen siendo bloques altos, presiones altas. Y Ruchi comentaba un tema bastante importante, que es esa situación del pase en los contextos que se encuentran desde el lateral. Me vino inmediatamente a la mente cuáles son los mejores laterales, o al menos los que más en forma están al día de hoy. Muy pocos me vinieron a la mente que destacaran justo por ser grandes grandes pasadores. O sea, pueden tener muchos buen pase, pero creo que vienen los Valde, el propio Teo Hernández o Alfonso Davis, son un poco más potentes, otro tipo de perfiles. No tanto es evaluar el pase, sino el tipo de perfil que son para dominar en el día de hoy. Por otra parte, me viene a la mente un Joao Cancelo que creo que, por ejemplo, en el año pasado en el Bayern de Múnich utilizaba muchas veces pegado a la raya, encontraba justo pases que ningún otro lateral en la Bundesliga era capaz de encontrar. ¿Qué, digamos, qué sentimiento, qué mezcla de sensaciones te trae esta situación del pase con los laterales a día de hoy y con la propia, digamos,
la propia visualización que estamos teniendo de laterales que están dominando desde otro tipo de registros. Sí, a mí, a ver, a mí los perfiles de jugadores que has dicho un poco, a mí, por ejemplo, los Valde, el Alphonso Davies que has comentado, son jugadores que igual viven mucho más de su conducción, ¿no? Que no tanto del pase, como jugadores como pueden vivir Cancelo, como pueden vivir Zinchenko. Yo creo que el fútbol de ahora se trata de, no tanto de posiciones, ¿no? Sino de darle a estos jugadores los roles, las funciones que mejor se adaptan a sus características, ¿no? Y eso es un poco lo que veo, ¿no? Por ejemplo, perfiles tipo Valde, tipo Teo Hernández, tipo Alphonso Davies, los puedes meter por dentro, sí, claro, los puedes meter por dentro, pero les tienes que dar una función, un rol que no sea meterlo por dentro, pero no que pueda recibir de espaldas en el cuadrado, porque ahí no está cómodo, ¿no? Pero crearle un contexto en el que pueda conducir, en el que pueda aparecer, que es un concepto que para mí es de los laterales de toda la vida, de que aparecían y ahora ya los tenemos estando, ¿no? Muchas veces están en la última línea, que es lo que hemos hablado, ¿no? Y para mí son distintos perfiles de jugadores. Para mí, por ejemplo, que vivo del pase, cuando recibo justo pegado a la línea de cal, se me limita mucho las posibilidades de pase. Por eso me gusta meterme dentro. Y porque no soy un jugador, el típico recorte que te pega igual Valde o que te pega Alphonso Davies, que se mete dentro y te conduce y luego sí que ya te pasa o te juega con otro jugador o te fija, ¿no? A mí eso me cuesta, porque al final soy central, porque no son mis cualidades la de pegarte este recorte o conducirte hacia adentro, no me siento cómodo. Entonces, pues bueno, es eso, encontrar, pues yo que soy un jugador que vivo mucho más del pase, pues darme funciones en las que si no me siento cómodo recibiendo pegado a la línea, pues a mí méteme por dentro, ¿no? Pero por ejemplo, lo hemos hablado con Nori alguna vez, yo creo que Valde en salida de balón, ¿no? Que con su conducción te puede destrozar una presión, pues sí, ahí, ¿para qué voy a meter a Valde, no me salía el nombre, a Valde por dentro, ¿no? Si es un jugador que ahí sí que me sirve, ¿no? Pero ya luego, si queréis, hablamos de eso. Pero ya en último tercio, ¿no? Cuando ya estás atacando posicional, yo, por ejemplo, a Valde le daría otro rol que el que tiene ahora, ¿no? Sí, no, y entrando en lo que tú lo que acabas de comentar, entrando en lo que tú acabas de comentar, a mí me parece también algo fundamental, ¿no? Y es claro lo que tú dices, el tema de la coherencia de las funciones con con las características del jugador, ¿no? Al final, un jugador que viva de pase, si recibe pegado a banda, muchas veces, como tú dices, ¿no? Un jugador que quizás le cueste más ese regate hacia adentro para luego rajar en conducción, muchas veces ese control orientado hacia afuera muchas veces te deja prácticamente dos opciones, ¿no? O un pase completamente vertical, que no es muy recomendable, ¿no? Por al final, pues pase, pegado a banda, que busca extremo también jugando en banda, que muchas veces pilla el extremo completamente de espalda, muchas veces acosado también, una situación completamente desventajosa, o digamos que se te abra algún carril interior para un pase más diagonal, ¿no? Pero es que es lo que tú comentas, ¿no? Yo creo que te limita completamente si a un jugador que viva prácticamente del pase, un lateral que viva prácticamente del pase, que lo peguen tanto a banda, evidentemente lo limita muchísimo, ¿no? Incluso por mayor rango de pase que tenga, por mayor calidad de pase que tenga, yo creo que al final lo termina limitando, ¿no? Y por eso me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Zinchenko, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente es un jugador, yo creo que más, y digamos que mejor ejemplifica esto, ¿no? Que no es un jugador que digamos que más allá que tiene esa habilidad para proteger el balón o poder hacer un regate en corto, yo creo que lo que más necesita son que se le ofrezcan líneas de pase, ¿no? Para ahí sacar su calidad pasadora que va desde la calidad de los envíos hasta la manera de esconder el pase, ¿no? Que es una cualidad que tiene Rucci, por ejemplo, ¿no? Pero nada, yo creo que la clave está un poco por ahí, ¿no? Y luego a la hora lo que menciona, evidentemente la evolución del fútbol va por donde va y la mayoría de los equipos hoy se van a presionar arriba, más o menos los equipos más aspirantes, ¿no? Por así llamarlo, van a presionarse arriba.
y evidentemente un jugador que desde abajo te pueda rajar toda una estructura con una condición, y sobre todo esas condiciones, por ejemplo, de Teo, incluso de Valde, que lo vimos mucho, aunque este año lo hemos visto menos, esas condiciones por dentro yo creo que son prácticamente un puñal al corazón de cualquier estructura defensiva, ¿no? Pero luego, a donde quería caer, ¿no? Me parece que también son jugadores que, digamos que a nivel de impacto visual, llaman muchísimo la atención también, ¿no? Yo creo que eso también hay que analizarlo a la hora de ponerlo todo en el pack, ¿no? Porque lo que mencionan de Valde también me parece que es real, ¿no? Yo creo que Valde ha destacado muchísimo, me parece que su nivel ha llegado por momentos a ser altísimo, pero yo creo que se sobredimensiona más por eso mismo que te mencionaba, ¿no? Por ese impacto visual que tiene un jugador con esa, digamos que con esa característica, ¿no? No, y justo mencionabas Balde, por ejemplo, a mí es un jugador que justo en las acciones de finalización, en ese último tercio de cancha, me sigue todavía generando muchísimas dudas. También, o sea, viene a la mente de cualquier aficionado que haya seguido el fútbol del Barcelona la comparativa con lo que representaba Jordi Alba, que era un auténtico bicharraco en dichas situaciones, sobre todo a la hora de dar ese último, penúltimo pase. Y no es que Valde lo venga haciendo mal, pero creo que un poco su evolución como futbolista o ese siguiente paso puede llegar por mejorar en dichos contextos. No sé si vayan o estén de acuerdo con esto que vengo mencionando. Sí, sí, en ese caso yo lo he hablado también con Nori muchas veces. A mí me parece que está algo despotenciado, pero también entiendo un poco las situaciones, porque es muy difícil. Ahora el Barça esta temporada tiene tantas piezas y buenas que encajarlas todas es muy difícil. Yo a veces juego a ser el entrenador del Barça y pienso, ¿cómo estructuras eso? Y es muy difícil porque hay muchas piezas, hay muchos jugadores también que pueden ocupar distintas posiciones, que son buenos jugadores y sacar a uno es, claro, tienes a Gundogan, a Oriol Romeo, a Cancelo, a Frenkie de Jong, tienes a Pedri, a Gavi, a tal. Entonces, claro, todo esto encajarlo, ¿no? También con Valde, con tal, es difícil. Aparte tienes también tres buenos centrales, Koundé, Christensen, Araujo. Entonces, el tema para mí, primero, el Barça le falta un extremo izquierdo de élite, ¿no? Entonces, pues una solución que encontró Xavi pues fue meter al extremo izquierdo por dentro en esa especie de cuadrado, ¿no? Para que Valde se tirara ya a última línea. Para mí, yo creo, bueno, ya sabéis que veo mucho el Brighton y a mí me encanta el rol que tiene Estupiñán en el Brighton con Mitoma, ¿no? Esa conexión que tienen, que Mitoma es un extremo izquierdo puro, o sea, es diestro, que se mete siempre derecho, que se mete siempre para adentro, pero ahí Estupiñán es un jugador que sí que es verdad que en bloque, o sea, en salida de balón sí que se mete como lateral bajo, ¿no? Pero sí que ya cuando llegan a un bloque medio y a último tercio, ahí sí que ya se mete un poco por dentro, ¿no? Pero es un poco más un rol de fijador, un rol de desdoblar, de romper el intervalo central lateral, pero no, o de incluso dar continuidad, porque eso sí lo puede hacer, pero no es un rol de estar pegado de última línea y Mitoma meterse por dentro. No, todo lo contrario, Mitoma recibe abierto y es cuando Mitoma recibe y se mete por dentro con esa conducción, cuando Estupiñán aparece, ¿no? O al revés. O sea, aparece por fuera o aparece por dentro, rompiendo el intervalo central lateral. Y yo he visto goles del Brighton así, simplemente Estupiñán rompiendo y no para recibir, sino para dejarle a Mitoma que se meta para adentro y finalizar, ¿no? Pero son jugadores tan potentes, Estupiñán o Valde, que si los tienes ahí desdoblando o rompiendo el intervalo central lateral, es que ahí sí que para mí son los potencias, es su mejor virtud, llegar, ¿no? Y incluso con situaciones de más tiempo y espacio que las que tiene ahora Valde, ¿no? Que muchas veces recibe ahí en banda, no es un regateador puro, al final es un lateral que sí se puede ir por fuera, ¿no? Alguna vez, pero lo hemos hablado con Nori muchas veces. Su decisión en el último pase no es buena. No tiene para nada buenas estadísticas en ese centro y tal. Pero bueno, también es un poco, ¿no? Por la función que ocupa. Yo creo que si llegara desdoblando, que sería sorprendería mucho más a las defensas. Yo creo que tendría algo más de tiempo y espacio, porque ahora muchas veces recibe ahí en izquierda y ya tiene a los defensores, ya tiene un 2 para 1 ahí. Y ahí él no está cómodo, evidentemente no está cómodo. Entonces, yo es eso, yo veo que le daría un rol un poco más. Incluso, no tiene por qué ser una línea de 3, puede ser como hace el Brighton, una línea de 4 con él un poco más metido dentro para dar continuidad, que pueda romper y también que en la transición defensiva no le coja donde le coge ahora.
porque también es un jugador que lo pierdes un poco, ¿no? Estando tan arriba, porque bueno, yo creo que en esa posición más bueno, como lateral y un poco por dentro, tal, pues puede llegar mucho antes a la transición defensiva. Y a mí me parece que, claro, ya te digo, está un poco que no puede coger su mejor nivel por esas circunstancias. Y la última cosa que quería comentar es también lo de las conducciones, ¿no? Incluso en bloque medio en último tercio también lo puede hacer. En algún momento, pues puede, yo que sé, tirar una pared con el extremo izquierdo y empezar a conducir hasta que se va a chocar contra la última línea y sí, darla, ¿no? Es algo que él hace muy bien, tiene una muy buena conducción y yo creo que hay que potenciarlo, ¿no? Que darle un rol que le beneficie más. Pero como te digo, el Barça tiene tantas piezas que es muy difícil potenciar a todo el mundo. Y yo creo que ahí Valde es uno de los perjudicados. No, y una cosa que me parece interesante también, no sé ahora Monchi que piensa un poco al respecto, que también es el tema de al final el contexto que está recibiendo, ¿no? Que ya tú lo mencionas, ¿no? Al final muchas veces cuando tú pones a un jugador en amplitud, en este caso a Valde, por ejemplo, muchas veces cuando recibes ese balón al pie, no solo es que recibe el balón al pie, ¿no? No solo que tiene esa característica digamos, de llegar en carrera, ¿no? Es que ese balón que recibe al pie muchas veces lo recibe para enfrentar una defensa que está completamente bien parada, ¿no? Es la diferencia de cuando recibe muchas veces el balón al espacio porque se generó un contexto previo anterior, vienen una serie de situaciones que muchas veces cuando te lanzan ese balón a la carrera al espacio, muchas veces encuentras al rival completamente girado, ¿no? En una defensa vive un contexto completamente distinto, ¿no? Y me parece que es una de las grandes claves, ¿no? Entonces, aparte, más allá de que luego estoy completamente de acuerdo, que lo hemos venido hablando, lo que decía Rucci, de que su habilidad pasadora tiene muchísimo que desear, luego el contexto al que se viene enfrentando es completamente distinto, completamente perjudicial en ese sentido, ¿no? A mí me viene a la mente que es un caso que me recuerda muchísimo también al de Spinazzola, ¿no? En aquella Euro donde yo creo que fue una de las claves tácticas de Mancini por ser ese lateral que muchas veces también podía ser de extremo, ¿no? Porque tenía esa capacidad también de recibir en amplitud pegado a banda y tenía ese regate en estadio, ¿no? Esa posibilidad de poder encarar también recibiendo al pie, ¿no? Lo que luego, y esto también, después que me comentes, Monchi, lo que te había dicho, también quisiera saber lo que piensa Rucci, porque ya lo hemos comentado también un poquito, que me parece que es algo clave, ¿no? Y que me parece que quizás cuando tú pones un extremo, perdón, un lateral tan arriba, fijando, jugando en amplitud, no sé qué tan conveniente pueda llegar a ser o no sé qué tan se pueda llegar a popularizar que ese lateral juega bien la cambiada, ¿no? Por ejemplo, me viene al caso ya lo que mencionamos de Spinazzola, lo de Joao Cancelo, que a mí me parece mejor lateral izquierdo que mejor que lateral derecho, por cierto. Y bueno, ahora estamos viendo también una versión de Serginho Dest, por ejemplo, muy buena, ¿no? Más allá de que sigue siendo un jugador con sus defectos, ¿no? Pero me parece que está dando una muy buena versión, jugando también a pierna cambiada y haciendo un poco ese rol también de ese lateral más alto, ¿no? Sí, 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 es que lo hablé alguna vez contigo. A mí me parece una solución lo de meter a los laterales a pierna cambiada, a veces para presiones altas, a equipos que te vienen en hombre a hombre. Yo lo he visto muchas veces a Cancelo recibir ahí en izquierda y con esa conducción que él tiene para adentro, ese pase, pero es muy buen jugador. Entonces, cada vez que recibe, se mete para adentro. Y es como un poco como la conducción de Valde o de Davis o de Teo Hernández que hablábamos, pero otra alternativa, ¿no? La de meter a un lateral derecho por izquierda para que se meta por dentro y te rompa una presión. Eso en salida de balón. Y luego en último tercio, sí, es verdad. Yo a Cancelo le he visto hacer muy buenos partidos en sector izquierdo, a Serginho Dest también. Y bueno, es también, yo creo, no sé, que cuando estás en pierna hábil te limita bastante, ¿no? Y cuando estás a pierna cambiada, pues te puedes meter por dentro, asociarte igual seguramente mejor, ¿no? Porque tu pierna alejada está más lejos de la última línea, ¿no?
y también ese centro que a mí me encanta, ¿no? De los extremos, o en este caso, pues yo que sé, Cancelo, que se mete para adentro y hace el centro de esquina a esquina, ¿no? A segundo palo, que es un centro que hemos visto muchísimos goles del Manchester City, equipos de este nivel. A mí me parece también una idea interesante, pero yo no soy mucho, y creo que los equipos van un poco ya por ahí, de eso, de tener a un lateral, ¿no? Que te da amplitud en última línea, por dos factores. Porque yo creo que si tienes un caso, ¿no? Como Spinazzola, que son jugadores que sí, que igual en último tercio te pueden dar cosas, que tienen uno para uno, ¿qué tal? Sí, pero es difícil cada vez encontrar más laterales de este tipo, ¿no? Y aparte que creo que el recorrido defensivo, ¿no? La transición defensiva es muy grande, ¿no? Es muy grande para un... Entonces, tienes que equilibrar muy bien, ¿no? Cómo compensas eso, pero si te fijas, los equipos de primer nivel, la mayoría, City, Arsenal, Arsenal, por ejemplo, tiene a Ben White y a Zinchenko. Uno es un medio centro lateral, el otro es un central lateral. El City ya juega con los extremos. Sí, puedes ver algún día Walker. Sí, pero el City juega ya con los que dan la amplitud y la profundidad son los extremos. El Tottenham, que tú sacaste un hilo muy bueno el otro día, Nori, los laterales están por dentro prácticamente siempre, ¿no? Prácticamente nunca dan la amplitud y la profundidad. Yo creo que el fútbol va por ahí, ¿no? De darle la amplitud y la profundidad a los extremos, y los laterales que tengan estas funciones, ¿no? De estructura de 3+2, 3+1, de central lateral o de medio centro. Yo tengo, en base a esto que vienen comentando, yo creo que va un poco también con los perfilamientos. Siempre hablamos de cómo se buscan que reciban, una vez se da el pase, que reciban los jugadores. O sea, en dicho perfil, que dichos jugadores según las posiciones, ahora que vemos mucho cómo se busca generar dichas estructuras para que los extremos traten de recibir perfilados para poder encarar última línea. Creo que esto también juega con las primeras alturas. Y creo que de esto de colocar el lateral a pierna invertida va en función también de lo que tú vas a buscar con ese pase del posterior al pase. Un ejemplo, una vez llega el balón al lateral, ¿qué es lo que tú vas a buscar con esa próxima acción? Sobre todo ahorita comentaban el tema de pierna alejada. Al final, por ejemplo, colocando ejemplo el propio lateral izquierdo, si recibe esto que muchas veces decimos, dejar correr el balón, abrir el cuerpo, recibe con su pierna izquierda, digamos, ya sabemos el ángulo, o sea, visual, el campo visual que puede tener. O sea, se abren muchísimas más opciones que si recibe, digamos, estando cerrado, mal perfilado, que sobre todo le juega, digamos, una mala pasada si termina teniendo una presión en la que el tiempo y sobre todo el tiempo y el espacio terminan siendo vitales. Pero yo creo que ese pase en función, digamos, si se va buscando un mediocentro, ¿qué es lo que va a buscar ese mediocentro? Dígase, girar el juego hacia el otro sector o dígase, dar continuidad por dicho lado. Creo que ahí depende mucho la trayectoria que tome el balón. No es lo mismo dar el pase con la pierna izquierda que darlo con la pierna derecha, y sobre todo también en base a la presión que tengas. O sea, pienso sobre todo ese jugador, digamos, que te viene presionando, tú estando un poco de espalda. Al final, si estás protegiendo y buscas dar el pase adentro con tu pierna derecha, digamos que eres hábil, puedes dar ese pase, digamos que diagonal, sobre todo buscando ese mediocentro que está, digamos, como de eje, para que busque cambiar el cuerpo, porque también creo que puedes posibilitarle el habilitarlo en un perfilamiento bastante correcto para él, para no tener que hacer giros. O sea, no sé si me estoy explicando un poco bien, porque Sí. en mi mente me estoy diseñando lo que quiero decir. Sin embargo, creo que si se le va a dar continuidad por dicho sector, creo que quizás las trayectorias del pase deben venir desde otros ángulos, por llamarlo de alguna forma, deben venir desde otro tipo de forma. Creo que va en función con lo que se está buscando con dichas acciones siguientes, pero sin embargo también tengo la intencionalidad que juega también un papel clave lo que pueda llegarse a dar, digamos, en esa última zona, en ese último tercio. Si vas a buscar generar profundidad, prefiero una persona, un jugador que esté a pierna natural, si estamos hablando del lateral, sobre todo por el abanico de opciones que te puede dar ese pase diagonal, ese centro lateral hacia atrás. Creo que puede terminar siendo más natural, o un ecosistema un poco más cómodo. Sin embargo, si tienes un extremo que ya te está haciendo el campo amplio y puedes buscar esos mismos centros que comentabas, buscando con rosca segundo palo, que muchas veces se hace
difícil de defender cuando se envía a altura de última línea, haciendo que el portero dude. Si sale también, quizás queda en una posición un poco dudosa. También, ¿por qué no? Que busquen un disparo desde fuera del área con rosca el segundo palo, o ese pase que muchas veces choca en una pierna que viene raso y termina descolocando a un portero que tiene muchas piernas por delante y a la hora de perfilarse no termina de estar del todo seguro. Pero también pueden jugar en función de las combinaciones o las asociaciones que se vengan dando por dentro. Y es que al final yo creo que también que esto del fútbol va en función del contexto que tú le brindes a dichos jugadores, sobre todo. Y Nori decía una frase que a mí me encanta, que los otros días lo comentabas en Twitter, y es que si hay, o sea, disculpa que la haga mía y la diga con otras palabras, no la recuerdo textualmente, voy a tratar de citarla, pero si hay acciones, o sea, en el fútbol todas las acciones involucran a más de uno. Es un deporte colectivo en el que estamos en constante acercamiento, en constante intercambio de información. Pero si hay una acción que con mayor autoridad creo que involucra más de uno, justo puede ser el pase, porque involucra a receptores, involucra, ¿por qué no?, fijadores que permitan dichas recepciones, involucra hasta cierto punto, muchísima más esencia colectiva a lo que pueden implicarlas otro tipo de acciones. Y no sé, mi punto va un poco por ahí. Discúlpenme que me haya extendido y que quizás no ha sido del todo claro la explicación. En mi mente, se lo juro que estoy dibujando, imaginándome situaciones, pero a la vez, a la hora de traerlo hasta cierto punto, de explicarlo en un lenguaje que sea fácil de entender, quizás pueda ser un poco dificultoso, tedioso, en función de quién lo esté oyendo. No, Mochi, completamente de acuerdo, ¿no? Es que al final yo creo que de eso se tratan los modos de juego también, ¿no? Ir un poco también con la característica de los jugadores, ¿no? Al final, evidentemente, yo creo que si tu lateral tiene X características, uno como entrenador lo que debe hacer es tratar de favorecerlas, ¿no? Tratar de favorecer tus virtudes y tratar de que el contexto maquille un poco los efectos, ¿no? Y igual es con el tema de las rotaciones, ¿no? Al final también tú diseñas un equipo pensando en las características de tus 11 jugadores, ¿no? No solo de tu lateral, también de tu medio centro y demás, ¿no? Y también, pues, ¿por qué no? Evidentemente de tu plan de partido, ¿no? De tu modelo de juego, de tu diseño de cómo quieres progresar, de cómo quieres atacar, de cómo quieres protegerte. Son un poquito de todo, ¿no? Una suma de todo, ¿no? Y yo creo que este es lo rico del fútbol, ¿no? Al final yo creo que por eso que me parece un deporte fascinante porque es extremadamente amplio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Ruchi estaba comentando el tema de la amplitud con los laterales. Y yo creo que eso es un tema que también a nivel comunicacional yo creo que también se le puede dar un poco de vuelta, ¿no? Porque si nos ponemos yo creo que a ir un poco más allá y pensamos qué es la amplitud, ¿no? Yo creo que también, por ejemplo, Jordi Alba, por ejemplo, yo creo que el Barça nunca fue más un equipo tan amplio como lo fue con Jordi Alba, ¿no? Ahora el Barça de Xavi juega con extremos abiertos, pero yo creo que ningún extremo le ha dado la amplitud que le ha dado Jordi Alba, ¿no? Evidentemente una amplitud particular, ¿no? Porque no es una amplitud de un jugador fijando en banda, ni que es todo lo contrario, ¿no? Es la típica del lateral que hemos venido hablando, atacando el espacio, ¿no? Pero el Barça era un equipo extremadamente amplio, sobre todo en esa conexión socioafectiva que tenía Messi con Jordi Alba, ¿no? Y, por ejemplo, también me viene a la mente, que ahora ha matizado un poco, como bien dijo Rucci, pero el Liverpool de Klopp de hace 2 o 3 temporadas, ¿no? Que era un equipo que no jugaba con extremos, jugaba con, digamos, delanteros interiores, ¿no? Por así llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque los extremos se metían siempre por dentro, pero yo creo que ningún equipo te penaliza más la banda que ese Liverpool de Klopp, ¿no? Y entonces yo creo que también podemos decir que más allá de que no sea la típica amplitud que solemos conocer, yo creo que a nivel comunicacional también se puede hablar de que para dar la amplitud no es necesariamente que los jugadores estén arriba fijando, ¿no? Y que se puede dar la amplitud de muchísimas formas, ¿no? No sé qué piensen un poco al respecto. Sí, yo estoy de acuerdo y es un poco lo que decía del rol este de Valde, de Estupiñán, que es que a mí tú puedes dar muchísima amplitud, como dices tú, apareciendo, ¿no? Que es el llegar, ¿no? No estar. Y esos jugadores que son tan potentes llegando desde atrás, a mí me parece que, bueno, Jordi Alba es un ejemplo también, ¿no? Que sorprenden porque no te los esperas y sobre todo también en situaciones como tú has dicho antes, ¿no? Que estás girando a la defensa rival y ahí aparecen y
la típica que hemos visto 1000 veces, ¿no? Que recibe Messi desde sector derecho y Jordi Alba rompe, ¿no? Porque sabe que le va a venir ese balón de Messi. Entonces, también un poco a lo que comentabas. Al final también es el tema de las intencionalidades defensivas del rival, ¿no? Tú también te tienes que adaptar un poco, porque yo, por ejemplo, ahora estaba hablando por ejemplo, Cancelo, jugar invertido, ¿no? En izquierda, que se meta para adentro. Sí, pero si es una presión tipo la que te hace el Liverpool, ¿no? Que te presiona con los extremos de fuera hacia adentro y entonces juegas un tercer hombre, recibe el lateral, ahí si el lateral se va para adentro, se choca contra el mediocentro del Liverpool, por ejemplo. Entonces, claro, ahí igual te interesa más un lateral que conduzca hacia afuera, ¿no? Y que haga más difícil la situación para el Liverpool, ¿no? Porque si le metes a Cancelo que se va a meter para adentro, te orientan para afuera y estás liquidado. Entonces, claro, ahí es jugar tú, bueno, claro, ese juego, ¿no? Porque yo también a veces lo he hablado con algún entrenador. Ahora ya lo llevo a centrales, pero la forma que te presiona el Liverpool te da para jugar con centrales también a pierna cambiada. Porque claro, si a mí, yo soy central izquierdo, pero soy central izquierdo, pero soy derecho y me viene a apretar, yo qué sé, Salah desde fuera hacia adentro, yo puedo encontrar ese pase mucho más fácil con medio centro para jugar el tercer hombre e ir fuera. No, pero claro, pero yo lo comentaba con un entrenador y me decía, sí, pero si yo veo que tú haces esto y juegas con los centrales tal, yo te cambio la presión, ¿no? Y claro, es que si empezamos así, ¿sabes? Te cambio la presión, yo te cambio los centrales, ahora te cambio los centrales, claro. Y ahí está el juego, ¿no? Ahí está la gracia del juego, de los entrenadores, de quién se impone y bueno, es ir jugando, ¿no? Con lo que tú tienes, con las características de tus jugadores y con el rival, ¿no? Con lo que hace el rival. Y es que... Sí, no, y que es tal cual, ¿no? Y por eso es que a mí Guardiola me parece el genio que es, ¿no? Porque al final es una realidad, ¿no? Al final yo creo que tú diseñas, tú puedes tener diseñado tu modelo de juego, pero los modelos de juego al final yo creo que son más relaciones que rutas, ¿no? A mí me parece que esa es la clave, ¿no? Porque hoy en día con lo mucho que se estudia el fútbol, con los departamentos de análisis que tiene todos los clubes, si repites 3, 4 partidos la misma fórmula, te la terminan pillando, ¿no? Porque X equipo, cualquier equipo de hoy a nivel profesional está muy bien preparado para contrarrestar cualquier fórmula existente en el fútbol, ¿no? Y por eso es que estoy completamente de acuerdo con lo que tú comentas, ¿no? Al final digamos que es un intercambio de preguntas y respuestas y donde también hay que ir innovando un poco, ¿no? No, sin dudas. Y cuando comentabas este tema, sobre todo de las trayectorias que realizan, no solo yo creo que las posiciones en las que inician y en las que culminan a priori cada vez que se presiona, sino también la trayectoria en la que realizan dichos desplazamientos. Y a mí me parece que, por ejemplo, cuando caemos en el Arsenal, sobre todo en ese bloque alto, el perfilamiento que tienen, dígase Martin Odegaard, o recuerdo un partido, no recuerdo contra quién fue, que Kai Havertz lo estuvo haciendo muy bien, fue a inicios de temporada, no recuerdo justo ahora cuál fue, que creo que incluso en esa primera línea, llamémosle de presión, estaban o flotante, entre comillas, depende de la situación, estaban Kai Havertz y Martin Odegaard. Y yo creo que esto también de manejar los perfiles para hasta cierto punto nublar o ensombrecer dichas posiciones, luego el saber con qué trayectoria, dígase circulante, diagonal, ya es que tu propio desplazamiento va a habilitar ciertas líneas. Es imposible, creo yo, que tapar todas las líneas de pase que un poseedor puede llegar a tener, sobre todo porque simplemente con una conducción horizontal ya se cambió por completo, digamos, el rango de visión llega a ser completamente otro. Luego, si los compañeros están habilitados o no, puede ser otro tema. Pero aquí me parece, por eso, la importancia de dichas trayectorias y perfilamiento, pero también la importancia de saber cuándo es el momento de ir a atacar, o sea, de ir a recuperar ese balón, cuándo es el momento de aprovechar, digamos, desde ese punto ciego y meter la pierna, la coordinación que pueda llegar a tener con otros compañeros. Y yo creo que aquí esto juega un papel importante, ya que estamos hablando de salida de balón en primeras alturas y, bueno, llevándolo un poco también con lo que es esta fase sin balón. A mí me gusta mucho dividir el fútbol en fase con balón y fase sin balón.
luego creo que en la fase sin balón podemos atender a lo que es unos comportamientos hasta cierto punto más defensivos, por ponerle alguna parte, otros comportamientos me atrevería a decir que ofensivos, y luego si quieren podemos caer en esos temas, y también hablar de lo que es la transición. Y creo que aquí los laterales han jugado un papel importantísimo por algo que Rucci también decía a inicio de las charlas, que es eso de muchas veces interiorizarlo para tener un jugador más por dentro a la hora de esa transición. Y creo que si antes, o al menos tengo la perspectiva cuando he hablado con otras personas que siguen, digamos, ese fútbol del siglo anterior, comentaban mucho de cómo los equipos se preparaban quizás en la fase esa con balón y esa fase, digamos, de defensa más en bloque, más parada. Creo que hoy los entrenadores le dan muchísimo valor a lo que es esa etapa de transición, ese que hacer los primeros 5 segundos después o 10 segundos que se pierde el balón. O sea, qué hacer, qué zonas ocupar, qué zonas tratar de, digamos, hasta cierto punto de ocupar, de conquistar, porque hoy en día cualquier equipo es capaz de en 4 segundos o en 5 segundos en un contragolpe colocarse en tu arco y terminar sinceramente haciéndote un descosido con un 20% de posesión del balón, por decirlo de esta forma. Y bueno, quisiera saber un poco, no es una respuesta ni una idea, es más bien un tema que quería comentar con ustedes y ver, bueno, un poco también por dónde van sus puntos de mira. Sí, a ver, yo es lo que comentaba antes. Yo creo que uno de los pioneros fue Pep ahí, ¿no? Que, por ejemplo, cuando llegó al Bayern, ¿no? Que ya metió a los laterales por dentro con esa función de Lam, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente siempre se piensa que Pep es un romántico, que lo es, un romántico y tal, pero él también piensa en protegerse. Y él lo dice, él incluso lo ha dicho en ruedas de prensa. No, yo soy un entrenador defensivo, ¿no? En el sentido de que él, cuando está atacando, piensa en esa transición, piensa en tal. Y la clave de por qué ha ganado ahora esta Champions y tal, porque él siempre ha ido pensando año a año cómo protegerse, cómo atacar mejor, pero protegiéndose al mismo tiempo, ¿no? Y esa ha sido un poco su gracia, porque se dio cuenta también que, claro, su forma de ver el fútbol y tal, te cogían y había equipos que simplemente pues, te dejaban descolgados y tal, y sabían cómo es ese momento para correr. Y él lo explica muchas veces en Bundesliga, que es una liga que vive eso, de esas transiciones, tuvo que adaptarse, ¿no? Y ahí metió los laterales por dentro, dejó a Robben y a Ribéry por fuera, se adaptó a meter centros, ¿no? Que era una cosa que igual en el Barça no había hecho tanto, ¿no? Meter centros y estar preparado para esa segunda jugada. Y tenía ese 2-3, ¿no? Ese 2-3 con los dos centrales, los dos laterales por dentro y Xabi Alonso en ese momento. Y ahí, venga, a recoger segundas jugadas y a seguir atacando, y a seguir atacando, y a seguir atacando. Limitó un montón las transiciones, ganaba partidos 5-0, 6-0, ¿no? Y bueno, y ahí es un poco la idea, ¿no? De que, claro, es que hubo una época que me acuerdo que había muchos equipos, como he dicho antes, que metían los extremos por dentro, los laterales arriba, y claro, tú pedirle esos esfuerzos a los laterales en la transición defensiva, a mí, yo por ejemplo, que he jugado de lateral muchas veces, a veces pienso, claro, es que te piden para que estés en la última línea. Claro, estar en la última línea requiere que cuando te den el balón, que pegues un buen centro, que tal. Ya, pero es que yo a veces pensaba, ¿cómo voy a centrar bien si llevo 10 minutos que me he pegado 5 carreras hacia atrás, ¿sabes? De 50 metros. Claro, estoy reventado para atacar, porque estos esfuerzos son esfuerzos muy grandes. Y si el partido, si atacas todo el rato, vale. Pero si el partido se empieza a romper un poco y como lateral te pilla alto, luego no me pidas que en ataque esté fino, porque llevo 5 esfuerzos seguidos y claro, es difícil. Y entonces, bueno, entran muchos factores ahí, pero yo creo que el fútbol pasa por eso, por esos laterales, ¿no? Que son más mediocentros, más que te cierran en línea de 3. Ya la mayoría de equipos pues cierran con ese 3-1, con ese 3-2, con ese 2-3, con esas formas de estructuras que incluyen a los laterales. Yo creo que cada vez se ven menos laterales. Ya no quiero decir dando amplitud, pero no, ahí en esa última línea, vamos a decirlo así, y cada vez más se ven extremos. Y ya conectándolo un poco con lo que comentábamos, también cada vez se ven más extremos a pierna cambiada, porque extremos a pierna hábil hay muy pocos, ¿no? Y cada vez más yo creo que vemos estos extremos, ¿no? Que se meten para adentro para meter este centro, para asociarse, ¿no? Para los Jack Grealish, los Xhaka, los Martinelli, todo este perfil, ¿no? Son jugadores que les gusta meterse para adentro, asociarse, este golpeo que has comentado tú. Y ahí yo creo que se abre una ruta, ¿no? Para los laterales
para eso, para que puedan desdoblar, para que puedan romper el intervalo central-lateral, pero desde atrás y desde darle ese balance defensivo al equipo. Que si en algún momento desdoblas o vayas a romper, sea porque el balón está, que lo tiene el extremo y está controlado y va a ser difícil que en ese momento te cojan en transición, o que lo vayas a compensar con un medio centro, ¿no? Que un medio centro, pues que en ese momento diga, ostras, vale, el lateral está tirando, pues yo voy a conservar un poco más aquí, ¿no? O lo que te digo, por los dos centrales, el 6 y el lateral opuesto, que sí que está cerrando, ¿no? Y entonces ya ahí tienes un balance, ¿no? de 4 jugadores, ¿no? Y permites al lateral tirarse, pero con la seguridad de que es cuando el extremo tiene el balón controlado ya, ¿no? Porque ya te digo, tirarlo ya de primeras arriba, pues hace que hay pérdidas por dentro, lo que sea, y venga, todo es para atrás. Y claro, yo ahí lo veo más complicado y por eso yo creo que cada vez vemos menos laterales de este tipo. Norie, Sí. Que quería preguntar, porque ahora que decía estos ejemplos de extremos a pierna cambiada, digas en el Arsenal, en el propio Manchester City, en el propio Fútbol Club Barcelona, tiene sus particularidades porque justo no es Joao Félix quien recibe pegado a banda, pero yo creo que viene en consecuencia de lo tanto que se ha puesto de moda, digamos, esta estructura de construir en 3+2, de tener esos dos jugadores en los cuadrados, los dos extremos abiertos y ese punta, digamos, en esa zona entre centrales. Y muchos equipos, digamos, dígase Arsenal, el propio City, digamos, muchos equipos han apostado, el propio Barcelona ahora, han apostado por este tipo de estructura. Y aquí me entra un poco nuevamente, digamos que en conversación, la importancia de los perfilamientos y la generación también, desde la generación de estructura para la generación también de trayectorias de pase, para los perfilamientos corporales a la hora de recibir, generarles ya o hasta cierto punto predisponerles ciertas ventajas a ciertos jugadores en ciertas zonas del campo. Pero para generar ello, también creo que se necesita una dinámica de posiciones, de intercambio, digamos, de ubicaciones, o no tanto de intercambio, sino también dinamismo dentro de tu propia zona, digamos, a la hora de fijar un rival, a la hora de también abastecer, reconocerte tanto como beneficiado o como beneficiante también, como se suele decir, a la hora de participar dentro de todo lo que significa la circulación de la esférica. Y creo que es algo que se ha puesto de moda y quisiera que me des tu punto de vista con respecto a esto, porque como en muchas ocasiones han terminado saliendo muy bien, hemos visto también muchísimos extremos que cuando le llega el balón, digamos, terminan desaprovechando la ventaja previamente generada. Y dicho perfilamiento corporal, hasta cierto punto, estás sacrificando muchísimas cosas dentro de tu propia estructura, organización y circulación para que luego digamos que los extremos no terminen a aprovechar ciertas ventajas, sobre todo a la hora de muchas veces hacer ese 1 contra 1. Un poco por aquí, ¿qué crees de esto? Y sobre todo porque se han visto también muchos equipos que apuestan por un comportamiento más posicional, que muchas veces han pecado de ser muy estáticos, de ser muy sólidos, poco fluidos también. Bueno, a ver, yo creo que hay una cosa, ¿no? Yo creo que si tú le terminas dando el balón a tu extremo 5 veces en ventaja y las 5 las desaprovechas, probablemente es que esa situación no sea una situación en ventaja, ¿no? Me parece que eso es clave, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, el caso de mi querido Jack Grealish, ¿no? Que muchas veces si te encuentras en esas situaciones de 1 contra 1 y no va a terminar aprovechando, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor lo que nos tenemos que parar a pensar un poco es que quizás esa situación no es una situación que sea en ventaja, ¿no? Luego, evidentemente, le da otras cosas, ¿no? Porque al final yo lo tiro un poco a modo de broma en Twitter, ¿no? Pero evidentemente le da otras muchísimas cosas a Guardiola, ¿no? Pero creo que un poco parte por ahí, ¿no? Y luego lo que tú comentas acerca de estos posicionamientos es que yo creo que el posicionamiento en sí no significa absolutamente nada, ¿no? Evidentemente hay veces como tú bien mencionas, ¿no? Hay veces que te funciona, hay veces que no te funciona, ¿no? Pero esto también va muchísimas veces en los contextos que te genere y los contextos que te deje el rival, ¿no? Al final, tú estás enfrentando a un rival y tú estás enfrentando a un rival
que también tiene capacidad de respuesta, ¿no? Y al final, muchísimas veces pues puede que ese 3 más 2 te funcione, pero muchísimas veces puede que no. Muchísimas veces puede que lo que tú necesites sea que esa línea de 5 atacantes, por ejemplo, a la espalda de los mediocampistas rivales, no sea de 5, ¿no? Y que sea de 4, que el jugador se descuelgue, que venga y atraiga, que venga a formar algún circuito de base con algún jugador por delante de la línea de mediocampista y pues, genere algunas distracciones, etcétera, ¿no? Es que al final yo creo que, como te digo, ¿no? Es otro tipo de debate muchísimo más amplio y ya creo que se nos hace un poquito tarde también ya hoy, pero bueno, yo creo que al final ha estado muy bien el debate y podemos, yo creo que traerlo más seguido, ¿no? A mí personalmente me ha encantado mucho y bueno, lo dejo a ustedes para que despidan. Sí, a ver, yo quería decir una cosa referente a lo que has comentado, ya para cerrar, que me parece muy importante, ¿no? Para cerrar y hablando de los laterales, esa conexión entre el lateral y extremo, ¿no? Que lo que decía del Brighton, por ejemplo, pues que Mitoma sea un jugador que es diestro y Estupiñán sea zurdo, ¿no? Porque si metes al lateral, el lateral es diestro y el extremo también es diestro, ¿no? Entonces ya eres mucho más previsible, ¿no? En cambio, en ese sentido, esas conexiones, tener jugadores, pues que uno sí que se mete para adentro, pero el otro llega por fuera, tal, dando esa amplitud, para mí es clave. Y si quieres incluir incluso uno de los mediocentros, ¿no? También, ¿no? Claro, es que si tienes todos los mediocentros, o sea, mediocentro, lateral, extremo, que sabes que se van a meter para adentro, pues ya los guías, ¿no? Para que se metan para afuera, para orientarlos. Pero en cambio, si tienes como es el caso del Brighton, ¿no? Un extremo que es diestro y un lateral que es zurdo, es mucho más difícil, ¿no? Y yo creo que ahí está la gracia. Y si te fijas, los mejores equipos hacen un poco eso, ¿no? Yo que sé, el Ben White, Xhaka, por ejemplo, en ese sector, que es una de las conexiones que a mí me fascina, ¿no? Ese Ben White, Xhaka, que bueno, fluye, ¿no? El Arsenal en ese sector. Y nada, ya como comentabas, Nore, a mí me ha parecido un debate súper interesante. Hemos sacado temas muy, muy guays y bueno, al final los laterales es un poco... Antes, ¿te acuerdas que se decía dime qué mediocentros tienes y te dirá que juegas, ¿no? Pues ahora yo creo que es dime qué laterales tienes, ¿no? Y te dirá que juegas, ¿no? Porque yo creo que estamos un poco en el fútbol de los laterales, porque antes eran laterales que, bueno, eran más, lo que digo, perfil defensivo, que eran jugadores, ¿no? Que, pues, bueno, jugadores normalitos, ¿no? Que no tenían gran calidad, que los tenías ahí, y ahora, pues, se ha convertido la posición de lateral en una posición clave para cualquier equipo, y me parece fascinante esa evolución del juego y bueno, ver hacia dónde va, ¿no? Esa posición del lateral, pues me parece súper interesante. Y nada, ha sido un placer debatir con vosotros. Yo no sé ustedes qué tan, o sea, fanáticos sean de las matemáticas, al menos yo por mi parte soy muy fanático de todo lo que representan las humanidades, las letras, pero los griegos han tenido siempre, sobre todo aquellas antiguas civilizaciones griegas, una, digamos, hasta cierto punto, una mezcla muy grande, han sido muy devotos de lo que son los triángulos, o sea, figuras conformadas por 3 lados, 3 ángulos, y nosotros en esta época no es que hayamos sido específicamente un triángulo, pero bueno, estamos conformados por 3 personas, una especie de tríada, así que era imposible que saliese mal, o sea, te tenía que fluir, era obligado, las matemáticas nos acompañaban y por qué no, la física también. Y sí, sin duda, bueno, se disfruta muchísimo, siempre hablar de fútbol es algo que a todos nos apasiona, no existe un tiempo, creo yo, limitado para hablar de este deporte porque un tema termina conllevando en otro y sobre todo cuando nos gusta lo que estamos haciendo, o sea, contamos con este tiempo, se nos va volando porque lo disfrutamos demasiado y al final el tiempo es relativo. Espero que también haya sido igual de corto, pero a la vez fructífero y entretenido para nuestros suscriptores, aquellas personas que están del lado allá de la pantalla y que son también parte esencial de este proyecto. La invitación a ustedes que nos están escuchando está hecha sobre todo para que nos comenten temas centrales sobre los cuales quieren que debatamos en el siguiente espacio. Y creo que puede ser una bonita dinámica, no sé si estén de acuerdo, abrirnos a que también aquellos que van a estar de aquella parte del móvil, tablet, televisor, según el dispositivo en el que lo estés viendo, ponga su granito de arena también y nos traigan hasta cierto punto a la palestra temas de interés común. Y ¿por qué no? Es para tratar de darle cierta continuidad a este espacio y hacerlo un espacio también fijo,
porque siempre ha sido reducido. Pero bueno, en los espacios reducidos es de donde más se puede ver la calidad de los grandes futbolistas. Así que bueno, es un nombre que nos encanta. Se le ocurrió a Noriel, quien dice él que no es muy bueno para los títulos, para los nombres de los proyectos, podcast y todo, pero bueno, termina siendo el que los termina firmando todos. Así que yo creo que es un poco de hasta cierto punto de, digamos, no sé si la palabra termina siendo, se me termina yendo un poco, pero bueno, de no hasta cierto punto mantenerse alejado de ese ego que muchas veces se suele generar. Así que nada, un fuerte abrazo para todos los que estuvieron de aquella parte de la pantalla. Nosotros los disfrutamos muchísimo y seguros estamos de que vamos a venir nuevamente. Esperemos darle cierta continuidad a estos espacios por aquí por YouTube, pero todo dependerá de que ustedes le den like a este video, que lo compartan y sobre todo nos recomienden con sus amigos o cualquier grupo que ame hablar de fútbol. Recuerden, somos el proyecto Espacio Reducido y la invitación está hecha para que nos acompañen en los próximos episodios. Nos pueden encontrar en Twitter con el nombre @reducidoespacio. Pueden encontrarnos también en Twitch. Tenemos un poco abandonado el canal, pero luego estaremos recuperándonos. Es tarea de nosotros también. Y bueno, en las plataformas de podcast, dígase iVoox, Spotify, Anchor. Así que bueno, también Ruchi, quien está en Twitter, Noriel también, quien está en Twitter, y un servidor, quien no le da mucha importancia, creo que a su cuenta de Twitter, pero igual, si nos quieren seguir para estar informados sobre el trabajo que estamos haciendo, igual, se les agradece muchísimo, pero cierto, sobre todo, suscríbanse a la cuenta de estos dos cracks que van a aprender muchísimo de fútbol y sin duda se van a acercar aún más a lo que es este fabuloso mundo que gira alrededor de la pelota. Un fuerte abrazo, nos vemos.